Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Somos 1000, así que ya no puede entrar nadie más. Somos los que estamos. Traten de que no se les corte la luz, porque si se les corta la luz no van a poder volver a entrar. Son las reglas del juego. Bueno, les doy la bienvenida a los que no conocen Baikal y a los que ya sí lo conocen o están haciendo cosas con nosotros, a los que son miembros y a los que están por ahora en la periferia de Baikal. Y quería arrancar por agradecerle mucho a Santi. Santi es un gran amigo mío, gran amigo de Baikal, profe, uno de los que estuvo ahí en la mesita ratona inicial, donde éramos 5 o 6 personas hace casi 15 años, conversando de cosas que nos interesaban y que devino en esto, devino en un Baikal más grande, eh, que ahora está en distintos países. Bueno, no les voy a hacer todo el rollo, pero quería agradecerle a Santi no solo por esta conversación de hoy y por el curso que vamos a dar juntos a partir de dentro de 2 semanas, eh, sino por haber estado esencialmente en Baikal desde que arrancó y haber apoyado siempre de muy diversas maneras y muy generosamente este proyecto y haber sido parte fundacional inicial. Así que bienvenidos a todos, espero que hoy saquen algunas ideas que les puedan servir. La idea es que no vamos a hacer demasiado, demasiada cosa formal, no nos gusta en Baikal el cartón pintado, así que vamos a tratar de contarles algunas experiencias nuestras que pensamos que les pueden ser útiles a ustedes. Siempre proponemos que en Baikal escuchen lo que compartimos con una lente que es estar al acecho de las cosas que les puedan servir. ¿Sí? O sea, la idea sería no que ustedes estén juzgando si les parece bien o mal. Vieron que muchas veces estamos como diciendo, a ver, tratando de calificar si está bien o está mal lo dicho. El prisma con el que les propongo que escuchen esto es un prisma un poco más egoísta de pensar, a ver, qué de lo que están diciendo me puede servir a mí para lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Que este es el prisma que en general tenemos en Baikal y que le vamos a dar al curso, esta idea de poder compartir, ojalá, alguna cosa que les sea útil en la práctica. O sea, no es una cosa demasiado abstracta, sino que lo que estamos haciendo es una conversación sobre emprendimientos para que les vaya mejor a ustedes en tanto emprendedores y emprendedoras. Así que bueno, termino con eso. Santi, todos tuyos. Vamos a empezar a ver contrastes ahora. Gracias, Emi. Gracias a todos por sumarse. Un placer enorme para mí poder hablarles el día de hoy. Gracias a todos los que tienen la cámara encendida, porque es mucho más lindo hablarle a caras y sonrisas o expresiones de atención, más que... Te muteaste, Santi. Ahí. Perdón, cuando Emi habla de los contrastes, el primer contraste que van a ver es que yo uso PowerPoint y Emi no. Así que lo que voy a empezar a hacer es a compartirles mi pantalla. Perdón, tuve COVID la semana pasada y tengo la voz a la miseria, pero voy a hacer todo lo posible para sonar lo mejor posible. Como Emi decía, la idea es compartir algo de ideas que puedan llegar a servirles. Llamamos esta charla El Camino del Emprendedor. Y antes de empezar, quiero hacer un pequeño ejercicio diagnóstico. Entonces les voy a poner en la pantalla un QR y les voy a pedir que por favor le saquen una foto con sus teléfonos. Y voy a dar ahora un minuto de tiempo para que puedan hacerlo. Y van a entrar a una pestaña donde van a tener una pregunta para responder. Básicamente lo que queremos con Emi ver es en qué grado de avance de su proyecto están. Nos va a dar una idea de cómo enfocar el resto para que les sirva lo máximo posible. Perdón. En el momento que puedan empezar a votar, voy a poner los resultados.
Ah, ya van 300, vamos a ponerlo entonces en vivo para que puedan ver. Es divertido verlo así, cómo se va poblando en tiempo real. Llama la atención lo parejo. O sea, hay muchas más opciones de etapa temprana que de etapa tardía, o sea que confirma nuestra sospecha de que hay más gente en etapas iniciales, todavía tomando la decisión de si emprender, buscando su idea o con una idea sin saber mucho para dónde agarrar, que personas que ya estén embarcadas en un proyecto, ya sea con búsqueda de capital o con capital conseguido y el desafío de crecer. Voy a avanzar, si bien todavía hay gente votando, voy a avanzar porque ya los porcentajes están bastante estabilizados. Y les voy a habilitar la siguiente cosa, no cierren esa pestaña, porque ese va a ser el lugar durante toda la charla en el cual van a poder ingresar preguntas. Ahora enseguida se les va a actualizar esa misma pestaña para que en vez de tener una votación lo que puedan es preguntar. Un consejo importante para las preguntas es que si ven que es la pregunta que van a hacer ya está, pueden votar la pregunta que hizo otra persona. Si cargan de nuevo una pregunta parecida, lo más probable es que ninguna de las dos junte suficientes votos para llegar hasta arriba y ser contestada. Entonces, antes de cargar preguntas nuevas, al principio no va a haber ninguna, carguen, pero antes de cargar preguntas nuevas, cuando ya haya bastantes, fíjense si alguien no hizo ya una pregunta parecida y va a ser mejor que voten esa que ya se hizo que agreguen una nueva. Perdón. Ahí les agregué para que puedan empezar a cargar preguntas. Esto va a quedar abierto durante toda la charla y vamos a volver al final de la charla a ver cuáles fueron las preguntas que se hayan cargado. Eh, a ver si se habilitó, porque a mí no. Acá te piden el QR de vuelta, Santi, así que si podés, QR de WhatsApp. Ah, bueno, ahí sí, ya porque sí hay muchos que... preguntas. Igual voy a salir un segundo de acá para darles el gusto del QR. Denme un minuto. Ahí tienen el QR. 30 segundos más, apúrense. Dejo que lo fotografíen. Perdón mi voz. Bueno, y vuelvo al momento de la presentación en el que estábamos. Queda abierto para el momento que quieran, puedan ir. De hecho, ya están apareciendo preguntas, algunas con bastantes votos. Bueno, vamos al inicio de esta clase o de esta charla. Lo más importante que queremos transmitirles es que en el mundo del emprendimiento está lleno de zaraza. Yo busqué zaraza en el diccionario y no encontré una definición rigurosa, pero es una de esas cosas que uno se da cuenta cuando las ve, ¿no? O sea, y lo que vamos a tratar de hacer con Emi acá es cero zaraza. En buena medida, porque estamos convencidos de que el emprendimiento es una praxis, no una teoría. Y que en definitiva, como buena praxis, se aprende haciendo mucho más que leyendo libros. En algún sentido, acá me meto un poco por ahí en polémica, pero para mí buena parte de lo que se hace en las universidades como enseñanza de emprendimiento, en general es impartido por personas que nunca emprendieron, que leyeron muchos libros al respecto y transmiten lo que los libros dicen. Y, por lo menos en mi opinión, no sé si Emi acompaña esa idea, para mí eso sirve de muy poco. Lo que vamos a hacer básicamente es tratar de compartir nuestros aprendizajes más importantes de estos años de hacer cosas. Y lo primero que quiero contar yo es algo que me pasó, a mí me pasa bastante, ahora menos porque ya estoy más veterano, pero en el momento que estaba muy activo como emprendedor, me pasaba mucho que emprendedores más jóvenes o menos experimentados me buscaran pidiéndome consejo. Y un día me pasó que me junté con una persona que me dice, mira, estoy hace 5 años con esta idea, estoy convencido que tiene que funcionar, pero intento y nunca avanzo. Y si la verdad, tengo ya a esta altura ganas de mandar todo al diablo, y antes de mandar todo al diablo, se me ocurrió que tal vez podía hablar con vos, a ver si me podés ayudar a descubrir qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces digo, ahora, contame un poco qué es lo que estuviste haciendo. Entonces me empieza a contar, y mientras me va contando, yo pienso, pucha, hizo todo mal. ¿Cómo se lo digo? Porque es re antipático para alguien que está viniendo a pedirte ayuda, decirle una cosa, mira, hiciste todo, 5 años, hiciste todo mal. Entonces, mientras pensaba en mi cabeza, pero tampoco le hacía un favor si no se lo decía, porque al final del día
lo mejor que le podía pasar era corregir la manera en la que estaba haciendo las cosas. Entonces, mientras él hablaba, yo pensaba cómo se lo digo y llegué a una metáfora. Cuando él terminó de contarme, lo que yo le dije es, mira, fulanito, para mí lo que vos me estás diciendo es como si me dijeras, mira, Santiago, afuera de esa ventana está el Everest. Y yo estoy convencido de que puedo llegar hasta la cima. Salgo todas las mañanas de casa, enfilo derecho para ahí, y siempre pasa algo. Un día me llego a una grieta que no la puedo cruzar, otro día se me acaba el agua y tengo que volver porque me quedé sin provisiones, otro día viene una tormenta de nieve y tengo que volver. Siempre pasa algo, pero yo soy muy metedor, muy tesonero. Todas las mañanas agarro la mochila, salgo de nuevo, pero siempre pasa algo. Y entonces lo que yo tengo para decirte, le dije, es que el problema es que el Everest no se sube por acá derecho. Hay un camino para subir el Everest. Todas las personas que suben el Everest suben por ese camino. No solo hay un camino, hay un protocolo. Tenés que llegar al campamento base de 5.000 metros, tenés que quedarte no sé cuántos días ahí hasta aclimatarte a esa altura que ya de por sí es bastante extrema, tenés que alimentarte de una manera particular, tenés que hacer ciertos ejercicios. Cuando ya pasaste no sé cuánto tiempo, subís al siguiente campamento base de 5.500. Hay toda una serie de pasos que si vas haciendo, llegás a un día al último campamento base, a 8.000 metros, a 1.000 metros de escalada lineal de la cumbre, de escalada vertical, y ese día, a las 4 de la mañana, no a las 3 porque todavía hace un frío que te congelás, no a las 5 porque se te va a acabar la luz y no vas a haber llegado, a las 4 de la mañana vas a salir y tratar de hacer cumbre. Si haces todos esos pasos bien, eh, rigurosamente, tenés una chance. Está lleno de gente que llegó al campamento de los 8.000 metros, igual porque se cansa, porque se ahoga, porque pasa algo, no llega. Ahora, si no haces todos esos pasos, no hay chance, ninguna. Entonces, para mí el aprendizaje más fuerte de esa conversación, y después lo verifiqué mucho hablando con otros emprendedores, es que está lleno de emprendimientos que uno ya puede saber que van a fracasar. No porque la idea sea mala, no porque el mercado, no, porque están mal encaminados, porque no están haciendo los pasos correctos. En definitiva, mi conclusión de ese día fue que hay un método. Hay un método para emprender. Y en esto quiero ser claro. Como decía respecto del Everest, no hay ningún método que garantice el éxito, pero está lleno de métodos que garantizan el fracaso. Y entonces, en definitiva, lo que quisiera hacer hoy un poquito, y después con Emi en el curso lo haremos mucho más en profundidad, es hablar un poco de cuál es ese método que, de nuevo, no te garantiza el éxito, pero al menos te da una chance. Si lo vemos, a mí me gusta mucho lo esquemático, hay toda una serie de pasos para llegar a esa cima figurada de la montaña. Por un lado, la decisión de emprender o no emprender. Por otro lado, la búsqueda de una idea, la búsqueda de un capital inicial, el desarrollo del emprendimiento, la búsqueda de capital más avanzado al entrar en la etapa de crecimiento, toda una parte de management. Cuando uno empieza un emprendimiento y el emprendimiento crece, llega un momento donde idealmente se convierte en una compañía que requiere habilidades de gestión y de management que por ahí uno al principio no imaginaba y hay que aprender un montón de cosas. Y finalmente, el final de la historia, de diferentes maneras en las que un emprendimiento puede terminar. Este esquema conceptual, a su vez, se puede abrir. Entonces, si entramos en un capítulo cualquiera, por ejemplo, dentro del capítulo de la idea, que por lo que fue la votación del principio, me doy cuenta que es uno de los que más vigencia tiene entre los que están escuchando en este momento. La idea tiene un montón de subpartes, la generación de la idea, el análisis, el prototipado y la preparación para la búsqueda de capital. Entonces, cada uno de estos espacios en este esquema que les mostraba puede a su vez irse abriendo en capítulos más y más pequeños que de alguna manera construyen ese método que nos da una chance de ser emprendedores exitosos. Lo que quiero hacer ahora es contarles en muy pocos minutos mi historia. Les voy a contar mi historia no porque creo, por un lado porque asumo que tal vez muchos no me conozcan o no conozcan esa etapa de mi vida. No les cuento mi historia porque crea que mi historia tiene ningún valor testimonial ni merece ser contada. Sí, de nuevo, porque yo creo que el valor de lo que podamos transmitir Emi y yo, como esto es una praxis, tiene el valor de la experiencia que hicimos y de los pasos que fuimos dando, de los golpes que nos pegamos. Entonces, muy rápidamente les voy a contar, yo estudié economía
Eso que están viendo en la pantalla es una hoja de una carpeta mía, de mi puño y letra, y lo puse para mostrarles que estudiar economía no tiene absolutamente nada que ver con nada que te sirva en la vida real. Juro que alguna vez entendí qué diablos quería decir todo ese galimatías de fórmulas matemáticas, pero bueno, me recibí de economista habiendo aprendido un montón de cosas como esas, eh, y en el momento de recibirme tuve la loca idea, loca digo porque esto era comienzos de los 90, y a comienzos de los 90 no existía la palabra emprendimiento en Argentina, por lo menos en América Latina. En español no se usaba la palabra emprendimiento, capital semilla, plan de negocios, nada. En toda mi carrera universitaria, y eso que fui una buena universidad con bastante foco en negocios, nunca se habló de capital semilla, nunca se habló de... O sea, esto que ahora, hasta si vas a filosofía y letras, probablemente hay una materia de emprendimiento, en aquel momento no sucedía. Y por alguna extraña razón, a mí se me ocurrió cuando estaba cerca de terminar la universidad que en vez de salir a buscar trabajo, armar un currículum y salir a buscar laburo, quería fundar mi propio proyecto. Pasaron cosas, a pesar de que yo estaba muy decidido a ser emprendedor, terminé recibiendo una oferta de una empresa grande de consumo masivo, Procter Gamble, y acá estoy en mi primer día de trabajo en Procter Gamble, iniciando mi carrera corporativa. Es larga la historia, hoy no voy a profundizar en cómo pasó eso, pero es bastante divertido, cómo de mi vocación de ser emprendedor terminé de empleado de una multi. Eh, pero quizá lo más importante que me dejó, o sea, aprendí un montón, esto duró 2 años, en 2 años de experiencia multinacional aprendí un montón. De hecho, ahora que mis hijos están terminando la universidad, yo les recomiendo mucho que hagan una experiencia de trabajo en relación de dependencia, que no me dan ni pelota, están totalmente determinados a no ser empleados un solo día de su vida. A mí no me parece buena idea, pero bueno, no me escuchan. Pero bueno, o sea, aprendí un montón, pero también la cosa más importante que aprendí bastante rápido es que yo no quería ser mi jefe ni el jefe de mi jefe. O sea, no me interesaba el trabajo y la vida que tenían mis jefes en el mundo corporativo, con lo cual me quedé mientras sentí que estaba aprendiendo un montón y mientras hice otra cosa muy importante, que es que yo en ese momento era chiquito, o sea, tenía 24 años, vivía con mi mamá, me pagaban bastante bien, era el 1 a 1, con lo cual en dólares se ganaba bien, y yo me dediqué a ahorrar plata, eh, y como todavía gastaba muy poco, en 2 años de trabajo había acumulado suficiente ahorro como para estar por lo menos 2 años sin trabajar. 2 años sin trabajar, viviendo con mi mamá, o sea, yo ya estaba para mudarme con mi novia, digo, no es que el plan fuera estar 2 años más viviendo con mi mamá sin trabajar, pero tenía ese reaseguro que fue muy importante, por lo menos en la manera en la que yo hice las cosas. Y ahí sí me puse a buscar la idea. Y esto que ven acá es un pedacito de una servilleta, de un mantel, o de un mantel de papel, de un restaurante muy berreta en el centro, en el cual estaba con un amigo con el que estábamos planificando para arrancar nuestro emprendimiento, y en el medio de una comida surgió el germen de lo que fue mi primer gran proyecto, que fue OfficeNet. Para los más jóvenes que no tengan ni idea que fue OfficeNet, porque hoy ya con ese nombre no existe más, básicamente la idea no tenía nada muy fantástico, nada muy original, vender productos de oficina entregados al día siguiente a empresas. Las empresas usan un montón de productos para funcionar, puse acá el ejemplo de los clips, pero carpetas, resmas de papel, bolígrafos, cartuchos de impresora, café, todo lo de consumo habitual en una oficina, lo almacenábamos en un depósito, me hacías el pedido y 24 horas después estaba entregado. Nada, de nuevo, nada muy genial en la idea, y es importante esto de que no había nada muy espectacular, era una idea muy oportuna, era un mercado muy grande, muy poco profesional, donde nadie hacía las cosas bien, y con eso bastó. El siguiente paso es que cuando queríamos arrancar nos dimos cuenta que necesitábamos un montón de plata. Y ni mi amigo ni yo ni nuestras familias tenían eh, el monto de inversión que creíamos necesario para arrancar. Y entonces cuando uno necesita buscar bastante plata y no la tiene, lo que tiene que hacer es obvio. Mi amigo dijo, yo me acuerdo de una chica que conocí en la playa que el papá tiene mucha plata. Levantó el teléfono, la llamó, hola fulanita, ¿te acordás que nos conocimos en la playa? ¿Me podrías juntar con tu papá? Y nos juntamos con el papá de fulanita, que de verdad tenía mucha plata, y nos presentó a otros amigos de él que también tenían mucha plata, y en un hecho que todavía mirando mi vida en retrospectiva me sigue pareciendo inverosímil y mágico,
conseguimos el capital para iniciar. 2 pibes de 24 años, con muy poca experiencia, 2 años de experiencia laboral, laburando como empleaduchos en una multi, con un gran sueño y el dinero para arrancar nuestro emprendimiento. El hecho de que buscamos plata, que eso no los confunda respecto de que los inicios de OfficeNet fueron glamorosos. Eso que ven ahí es nuestro depósito cuando recién estábamos comenzando. Todavía no teníamos estanterías, así que los pedidos estaban en el piso. Los cartelitos blancos que ven es que, como no sabíamos dónde poner cada cosa, hicimos 175 carteles que eran clips, bolígrafos, marcadores, resaltadores, carpetas, biblioratos, y poníamos cada mercadería que nos llegaba al lado del cartelito correspondiente. La mancha que ven a la derecha en el piso es agua, nos entraba agua por todos lados. Acá hay otra foto divertida de esa época, cuando estábamos arrancando, el círculo de tiza entre nuestros pies también era marcarle al techista dónde entraba agua para que nos cambie las chapas. Y bueno, la realidad es Andy, que discúlpame, te voy a interrumpir un segundo porque se están pasando mails acá. No es necesario porque nosotros vamos a enviar la charla. Digo para que no haya nadie que esté capturando todos los mails y que después les mande spam a todo el mundo. No hace falta que pongan su mail. Digo, pues están todos poniendo su mail para que alguien comparta la charla. No es necesario, nosotros la vamos a enviar. perfecto. Está bueno que lo aclares, Emi. Todos los que estén hoy acá y también los que hayan dado que estamos en 1000 y que seguro quedó gente afuera, van a recibir acceso al video de la charla para que ya sea ustedes quieran volver a ver alguna parte o compartirlo con alguien, o para los que se anotaron pero no pudieron entrar, va a estar disponible. Eh, decía, y básicamente de esto lo que surgió es una compañía que se hizo muy grande, bastante rápido, a menos de un año de haber lanzado, facturábamos 10 millones de dólares anuales y antes del año 3 facturábamos 20 millones de dólares anuales. Pasamos de ser 2 pibes solos a tener varios cientos de empleados. Y entonces se nos ocurrió hacer la cosa más disparatada que puede hacer un emprendedor argentino al que le va bien, que es expandirnos a Brasil. Yo muchas veces hago el chiste de que entramos a Brasil por error. No porque fuera una decisión desacertada, pero porque en la década del 90 los argentinos no teníamos idea de lo que era Brasil. O sea, nos parecía así un país un poco más grande. Bueno, ahora lo sabemos, Brasil es la quinta, sexta potencia mundial. Es más grande que Francia, que Italia. Obviamente con una estructura demográfica muy distinta, más cantidad de gente, con un producto per cápita menor, pero es un mercado colosalmente grande. No era un pequeño salto a un mercado mayor, era meternos a jugar en primera. Esto que ven es una imagen de la oficina de OfficeNet en Brasil, nos fue muy, muy bien allá. Y después vino, sí, la última etapa que quiero compartir con ustedes, que es la de búsqueda de capital en serio, la de incorporar inversores internacionales, grandes fondos de inversión. Estuvimos bastante cerca en la burbuja.com de salir a cotizar en Nasdaq, se cayó cuando la burbuja explotó, volvimos a hacer una ronda de capital con grandes inversores internacionales. Y bueno, y ahí termina un poco la historia de OfficeNet, quizá con una anécdota linda, que es que como yo la fundé muy recién salido de la universidad, algo que no pude hacer en mi vida fue ir a estudiar tal vez a alguna de las grandes universidades del mundo, que es algo que me hubiera encantado y no lo pude hacer, porque una vez que OfficeNet empezó ya nunca me pude meter una pausa y tomar. Bueno, tuvimos el placer de que se escribieran casos, en particular 2 casos en Harvard, un caso en Columbia, sobre lo que fue la experiencia de OfficeNet como emprendimiento en América Latina. Digo una última cosa respecto a OfficeNet, que es que el orgullo, digo, algunos quizá la hayan conocido como compañía, hayan sido clientes, los más veteranos que nos estén escuchando. Eh, mi gran orgullo con OfficeNet, más allá del tamaño que alcanzó o algo así, es que hicimos una compañía, digo, queda feo que lo diga yo, pero hicimos una compañía espectacular. Hicimos una compañía espectacular que tenía una calidad de servicio básicamente desconocida en Argentina y en Brasil, una obsesividad por la calidad de todo lo que hacíamos muy poco común, y una cultura muy especial. OfficeNet ganó varias veces premios de mejor lugar para trabajar y estas cosas que ganan las grandes empresas cuando no éramos un startup chiquitito, pero tampoco éramos Coca-Cola ni mucho menos. Realmente se armó un lugar para trabajar espectacular. Y voy a terminar la historia básicamente una vez estaba en una conferencia de Endeavor y en la parte de preguntas, como vamos a tener preguntas al final, una persona levantó la mano y me dijo, Santi, ¿por qué crees que OfficeNet llegó a ser tan grande? Y yo me quedé pensando un poco y lo que le contesté fue
yo creo que OfficeNet llegó a ser tan grande porque quisimos que fuera tan grande. Lo que estoy diciendo acá no es la gran Paulo Coelho. Si lo deseas mucho va a suceder porque el universo quiere que logre... No, ni en pedo. El universo no le importamos ni un poquito y la vida nunca te la pone fácil. Lo que estoy diciendo es lo contrario. Lo que digo es, si no querés que sea grande, es casi imposible que lo sea. Querer que algo sea grande es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Cada decisión que nosotros tomábamos cuando había que resolver algo, lo que nos preguntábamos es, ¿qué haría una gran empresa en nuestro lugar? ¿Qué perfil de gente contrataría? ¿Qué tipo de clientes buscaría? ¿Qué procesos armaría? ¿Qué inversiones haría en el depósito? Entonces, pensábamos todo el tiempo, a pesar de que al principio ser la nada misma, cómo haría las cosas una gran empresa porque queríamos algún día llegar a ser una. Y el final de la historia fue que, bueno, nos terminó comprando Staples, una gran compañía americana de la misma industria en la que nosotros estábamos. Y con esto cierro el capítulo FISNet, no sin antes mencionar que después de eso, FISNet se convirtió en una de muchas otras compañías en las que estuve, algunas como cofundador, sea el caso de Restaurando, Trocafone, Guanaco, Sirena, y otras como inversor de etapa temprana, como puede ser Skylum, Satellogic, EMI o Open Zeppelin. Entonces seguía haciendo un montón de otros emprendimientos. No voy a profundizar en esos, pero de alguna manera de toda esta ensalada se compone mi experiencia. Y ahora le voy a pasar la posta a Emi, pero yo dije algo, quizá lo más importante que dije en este ratito de introducción, es que algo que yo aprendí en todo este proceso es que hay un método. Hay un método, de nuevo, no te garantiza el éxito, pero por lo menos te da una chance. Y charlando mucho con Emi en los últimos años, descubrí que no hay un método. Hay dos métodos. Con Emi, al principio lo que me pasaba, cuando él me contaba de sus emprendimientos, yo me frustraba y le decía, no, Emi, no se hace así. El método es este. Y él me decía, no, no, hay otro, no, Emi, no, se hace así. Y creo que la gran riqueza del curso que vamos a dar juntos es que obviamente él tenía razón. Y lo ha demostrado con sus propios resultados que ahora va a contar, que este método que yo descubrí, o sea, descubrió, digamos, fui aprendiendo, es un método, pero hay otro. Y dejo ahora que sea Emi el que les cuente un poco de su historia y sus aprendizajes. Como él no usa PowerPoint, voy a sacar mi pantalla y la voy a volver a poner cuando me toque hablar de nuevo a mí. Gracias, Santi. Buenísimo. Primera aclaración, con Santi somos muy amigos y cuando uno es muy amigo de alguien se siente autorizado a bardearse un poco, como decimos los argentinos, ¿no? Entonces, no, para los que no nos conocen, pues nosotros muchas veces nos sacamos chispas en Twitter porque él invierte en cosas que no valen nada como Bitcoin y yo no, y entonces lo bardeo y él cuando sube a 200.000 me bardea a mí. Entonces hay todo un ida y vuelta. Hacer ese comentario, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, desde que diste el curso en Baikal sobre Bitcoin, ¿por cuánto multiplicó? Por 7, por 8. Por 8. Por Los que 8. hayan hecho el curso sobre Bitcoin en Baikal en 2020, sí, sí. Nos deben un montón de Hicieron, plata. hicieron por 8. Muy bien, igual no vale nada, pero bueno, más allá de eso, de que fue suerte que tuvo, eh, lo que sigue es con respeto y con cariño. Creo que Santi si uno ajusta dos variables, que es cuánto uno piensa distinto que otra persona y cuánto lo respeta, cosa que es muy difícil respetar mucho a alguien que piensa muy distinto que uno, porque naturalmente uno dice, bueno, estos temas en concreto los pienso distinto. Santi probablemente es la persona que combina esas dos cosas, a quien yo más respeto y que piensa más distinto de lo que pienso yo. Así que, dicho eso, eh, les cuento, Santi tenía un blog antes, no sé si algunos, probablemente muchos lo conocían, pero ahora no está tan activo. Y creo que el eslogan de ese blog, o lo que decía cuando uno entraba, era vivir la vida fuera del área de confort. Yo no tengo un blog, pero si tuviera un blog, el lema de mi blog sería no salir de la zona de confort ni con una orden judicial. A lo sumo, extenderla muy de a poquito y hacer cosas que van entrando en la zona de confort a medida que uno la puede ir extendiendo. Eh, Hay una frase que en Baikal nos encanta, que es una frase de Piaget,
el psicólogo que después fue tomado como educador, pero que es un psicólogo, biólogo, y que dice, inteligencia es una combinación entre adaptarnos al mundo y adaptar el mundo a nosotros. ¿Sí? A mí me encantó esa definición. Cuando la escuché, está en un libro que me encanta, que se llama Conversaciones con Jean Piaget, y Piaget dice, su inteligencia es la combinación entre adaptarnos al mundo y adaptar el mundo a nosotros. Y la verdad es que ese fue siempre visto desde mis casi 48 años. eh, en retrospectiva, no lo sabía en el momento, fue el eje y de alguna manera, antes de conocer esa frase, fue lo que me llevó a ir encontrando lo que fui encontrando como camino. En mi imagen no hay un Everest al que hay que subir. Uno se tiene que armar su propia montaña. No hay montañas ajenas a las que uno se tenga que subir y por lo tanto no hay método posible porque no hay objetivo. No hay objetivo en el sentido que siempre nos transmite Dani Molina de la humanidad siempre encontró su camino porque nunca supo dónde iba. ¿Sí? Esta idea de búsqueda, de alguna manera el nombre inicial de Baikal fue serendipity, serendipia, ese encuentro inesperado, es la idea de que nosotros estamos buscando algo, estamos en una búsqueda, como dijo Picasso, yo no busco encuentro, bueno, nosotros sí buscamos, pero sabemos que vamos a encontrar algo distinto a lo que buscamos. Si queremos subir el Everest, a lo mejor lo que encontramos es un arbolito que nos fascinó en el camino del Everest, ¿sí? Entonces, de alguna manera que nosotros nos tenemos que ir armando nuestros objetivos a medida que vamos avanzando, pero sí hay, como dijo Andy, que lo veo acá el otro día, sí hay unas ganas de mover la aguja en algún sentido. Andy lo puso como, bueno, si me meto en esto quiero hacer un gran quilombo, ¿sí? Eso sí, me parece, y se lo robé y lo tomé y ya lo cité un par de veces, ahora a partir de ahora cito a Piaget y a Andy, este, me parece que es interesante esta idea de, bueno, si estamos acá un rato en el mundo, tiene sentido hacer algo que mueva la aguja. Y algo que mueva la aguja dentro de lo que nosotros tenemos afinidad por hacer. A mí no me interesa la industria automotriz, no me interesa la industria aeroespacial, no me interesa la industria alimentaria. ¿Qué me interesa? Bueno, me interesa la educación, me interesa el entretenimiento, me interesan los medios, me interesan los contenidos. Entonces, en ese mundo, en esa pequeña porción del mundo, me gustaría hacer un gran quilombo, ¿sí? Esto lo fui descubriendo, entonces lo que les quiero contar es cómo fui descubriendo ese camino, ese Everest a medida, ese Everest propio, que no es el Everest, eh, esencialmente diciendo muchas veces no a cosas que me encontraba y que decía, esto no es. Esto no es, puede ser porque algo no funcionaba o porque algo funcionaba y no me gustaba. Y decía, sí, esto funciona, pero no quiero por acá. O sea, puedo decidir no ir por acá, aunque funcione. ¿Sí? Toda la historia que les quiero hacer de estos tres nos y un sí, y después les voy a dar como lo que para mí sí es la receta mágica de hacer un gran quilombo. Eh, estos tres nos, si me lo olvido, después me las hacen en las preguntas. Háganme acordar que hoy les tengo que dar la receta mágica. Em, Todo esto empieza en una clase de historia del arte del colegio secundario, donde viene un profesor de historia del arte y dicen, bueno, vinieron unos tipos de Naciones Unidas porque quieren hacer una cosa que se llama modelo de Naciones Unidas, que era como una simulación donde los chicos van y hacen de cuenta que son representantes de un país ante Naciones Unidas y entonces aprenden en el proceso, qué sé yo. A mí me encantó esa idea y terminé sumándome a, cuando estaba en la secundaria, a todo esto que estaba pasando en el 50 aniversario de Naciones Unidas en el mundo. Entonces, tuve la suerte de poder ir a trabajar allá a la sede de Naciones Unidas y empecé a ir digamos, yo estaba haciendo derecho después, cuando terminé la secundaria, entonces me la pasaba yendo y viniendo de entre Naciones Unidas y la Facultad de Derecho de la UBA.
que obviamente me dejaba mucho tiempo, pues no era la verdad una carrera exigente, entonces me podía, hoy lo estoy diciendo suave, en general lo digo un poco más enfáticamente esa parte, pero me dejaba mucho tiempo para meterme a trabajar en Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Para que vean lo antiguo que soy, en el 97 vino Bill Clinton a Argentina, yo estoy en Madrid ahora, fue Bill Clinton a Argentina e hizo un programa de televisión que se llamaba Voces del Futuro, cara a cara con el presidente Clinton. Yo vivía con mi mamá y el marido. Te muteaste, Emi, repentinamente. Ahí estoy. Se ve que la CIA, cuando uno nombra a Clinton, apaga los... Bueno, entonces yo estaba en la casa, les decía, estaba en la casa de mi mamá, estaban esos teléfonos con rulitos que uno agarraba y quedaba pegado al aparato. Suena el teléfono, me dicen, Emiliano Chamorro, sí, sí, de la Casa Blanca. Y yo le digo, dale, anda, boludo, y le corto, pensando que era un amigo que me estaba gastando una broma. Suena de vuelta y me dice, no, no, es verdad, es de la Casa Blanca, lo queremos invitar a un programa que se llama Voces del Futuro con el presidente Clinton. Bueno, toda la historia es que terminé yendo a ese programa, le hicimos un montón de preguntas, estaban Bill y Hillary Clinton, uno se sentía realmente en una película, estando ahí con toda la fanfarria que implica estar en un lugar de 20 personas, 4 horas con el presidente de Estados Unidos charlando y con Hillary. Y al día siguiente de eso, que yo me sentía Napoleón, teniendo menos de 20 años, por estar ahí, me llama un conocido que era socio de un gran estudio de abogados, yo estaba estudiando abogacía, y me dice, Emi, yo te conozco, sé que sos alguien aplicado, que vas bien, y entonces te quiero sumar a este que es el estudio de abogados más grande del mundo, Baker McKenzie. Y yo le digo, ¿qué haría yo en ese estudio? Y me dice, bueno, empezarías mirando actas de sociedades anónimas, actas de directorio. Y yo el día anterior había estado con Clinton, haciéndole preguntas sobre el ALCA, sobre el NAFTA, o sea, había estado con Clinton y venía de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, iba a estar. Entonces le digo, no, Gus, la verdad no me gusta, no me interesa hacer eso. Y no acepté. Listo. Punto número uno, rechacé trabajar en el estudio número uno de abogados cuando yo era estudiante de Derecho. Todos mis amigos me querían asesinar. Me decían, vos sos por lejos la persona más idiota que conocí. ¿Sí? Bueno, sigo en esa carrera, sigo trabajando en esto de Naciones Unidas como voluntario, no me pagaban nada, y empecé a trabajar en lo que se llama el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A mí me interesaba mucho el tema de pobreza, o sea, de cómo ayudar a aliviar la pobreza, entonces me metí a trabajar mucho en el PNUD y trabajaba en desarrollo de plantas potabilizadoras y de caminos y de esto y del otro, y un día viene Ted Turner, el que era fundador de CNN, y dice, bueno, yo voy a donar $1.000 millones para el PNUD. Y ahí me empezó a pasar que empecé a ver a todos mis ídolos, que eran todos los grandes intelectuales del PNUD que decidían a dónde llevar ese dinero y qué hacer con ese dinero. Empecé a ver un poco del mundo real, que era Ted Turner puso a 6 personas como asesores para decidir en qué se gastaban esos $1.000 millones que él había donado al PNUD. Y entonces ahí fue como un golpe de realidad. Yo lo que me pasó ahí es dije, bueno, ok, el mundo funciona así. O sea, esta gente hizo una carrera de 30 años para después tener que convencer a un chico de 25, que era el asesor de Ted Turner, para que le financie su proyecto. Yo no tengo ganas de hacer eso, yo no tengo ganas de ser funcionario internacional. Entonces, después de 5 años de ir 3 meses por año a trabajar a Nueva York en Naciones Unidas, dije, listo, esto no es lo mío. Y me fui. Y entonces, entre esas dos cosas, esencialmente yo lo que había decidido es no trabajar.
porque decidí no trabajar en un estudio de abogados y decidí no hacer la carrera de funcionario internacional, que eran las dos cosas para las que yo había estudiado y que había hecho durante 5 años. Y ahora suena bien eso, pero en el momento no sonaba bien. Yo estaba en un bar trabajando solo, mirando la economía china y esto y lo otro, y no existía demasiado la palabra emprendedor, entonces no existía tampoco para la generación de mis padres. O sea, más bien, más que emprendedor se decía vago, ¿sí? ¿Qué hace tu hijo? No, está en un bar con una computadora. Ah, es un vago. O sea, entonces ahora le decimos emprendedor al vago, pero esencialmente antes era un vago, o sea, era un tipo que estaba en una computadora que no se sabía lo que hacía en un bar. ¿Sí? No iba a una oficina, no usaba corbata, nada. Entonces todos mis amigos ya tenían trabajos, todos mis amigos iban progresando en sus carreras y yo me metí en una maestría en finanzas justamente por esta experiencia de Ted Turner de entender cómo funciona el poder. Para mí siempre fue algo muy, muy interesante y en esa experiencia entendí que para entender cómo funciona el poder necesitaba entender cómo funcionaba el dinero. Y esencialmente la esencia de cómo funciona el dinero no era estudiar economía, sino que era estudiar finanzas. Y me metí a estudiar finanzas, y me metí a estudiar finanzas en serio. O sea, hice una maestría, después hice una cosa que se llama el CFA, que es como una cosa, un posgrado que uno hace más de análisis de inversiones, etcétera. Y me contrataron de lo que se llama un family office, que es cuando una familia tiene mucho dinero, tiene algún asesor o grupo de asesores que le ayudan a manejar esas inversiones. Entonces empecé a trabajar en este family office, en el que esencialmente a familias que tenían mucho dinero, yo los ayudaba a manejar esas inversiones, esas carteras, ¿sí? Y ahí fue el tercer no. El tercer no fue: no me interesa hacer que mi vida sea asesorar gente que tiene mucho dinero para que tenga más dinero. Eso sí funcionaba, pero no me interesaba. Entonces fue un no. Entonces ahí ya había decidido no trabajar en un estudio de abogados, no trabajar de funcionario internacional y tampoco trabajar en un family office. O sea, todo lo que había estudiado había decidido no trabajar. ¿Qué hice? Bueno, un poco lo que dice Santi. eh, Sin hacer todo ese camino formal que él va a proponer ahora y en el curso, lo que hice fue decir, bueno, voy a, en vez de manejar plata de otros, voy a agarrar un poquito de plata de algunos familiares y conocidos, muy poquita, y voy a empezar a invertir yo en lo que a mí me parece. Y entonces empecé a meterme a hacer una especie de emprendimiento de análisis de inversiones y de inversión. Entonces me metía y estaba estudiando la economía de China y la economía de India, invertía acá, invertía allá, y me empezó a gustar cada vez meterme más en la economía real. Pero el tema es que a mí lo que me encantaba de chico y lo que me encantaba de adolescente y toda la vida era leer. O sea, mi casa de mis dos familias fue de dos familias por viejos separados. Mis casas eran esencialmente paredes de libros, no eran casas empresariales, no eran casas de gente de comercio, eran casas de intelectuales. Hasta que en mi casa no era demasiado ni respetado ni venerado ni el dinero, ni el éxito económico, ni nada de estas cosas. Pero a mí me gustaban las dos cosas. Me encantaba la plata y me encantaban los libros. Y en ese momento estaba leyendo a los rusos, estaba leyendo a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Pushkin, etcétera, y fascinado, sobre todo con Tolstoy, con Ana Karenina y con La Guerra y la Paz, eh, veía que tenían los salones, los rusos, tenían los salones como los franceses. O sea, los tipos comían con su familia y después de comer se iban a charlar a un salón de cosas interesantes. Y yo dije, quiero esto, yo quiero tener un salón. Y entonces esencialmente alquilé un pequeño PH, un PH chiquitito, armé un living, al cual Santi vino de los primeros, y armé un salón. Armé un salón, lo que quiere decir es que agarré a algunos amigos,
a Santi, a Mariano Sigman, a Jerry, a Meli Furman, a los que hoy son profes de Baikal, y les dije, nos juntamos a hablar y le pedí a cada uno que haga como de speaker de un tema que le interesara, y todo el resto escuchaba y hacía preguntas. Y esa fue la génesis de Baikal, que se transformó de un espacio como muy amateur, y mi trabajo era otro. Yo trabajaba de esto de analizar inversiones e invertir, pero lo que me gustaba era esto. Pero yo iba a la verdulería, compraba las naranjas y las bananas, compraba las empanadas y el vino, lavaba los platos, abría la puerta, cerraba la puerta, invitaba gente, y de repente uno dijo, bueno, pongamos una membresía voluntaria. Y entonces se armó una membresía voluntaria, después vino un personaje, nos traían personajes cada vez más interesantes, llegó uno que se llama Andrei Vashnov, un ruso espectacular, que me dijo, che, esto es lo que yo estuve buscando toda mi vida. Él tenía un recorrido que ahora les voy a contar impresionante, dice, esto es lo que yo estuve buscando. Así nacieron las universidades. Las universidades no eran la basura que son ahora, eran esto, eran gente que quería saber de verdad. Era gente que le interesaba de verdad lo que estaba haciendo. No era amor, no era prostitución, no eran títulos, era amor por el conocimiento, y eso es lo que late en este livingcito con ustedes 8. Y yo quiero esto. Y entonces se metió, y ahí le pusimos Baikal por él, porque él vivía al lado del lago Baikal, en Omsk, en Rusia, en Siberia. Y una cosa llevó a la otra, y hoy creció. Y no les voy a hacer todo el camino de cómo creció, sino que lo que quería hacer era contarles este pequeño inicio como ejemplo de lo que para mí es el contraste más grande que vamos a hacer con Santi. En el sentido de que a mí no me interesan del todo los caminos hechos, no me interesan los objetivos, no tengo la menor idea de lo que va a ser Baikal dentro de 10 años. Sí me encantaría que sea algo muy grande. No sé si en 10 o en 20 o en 30 o en 200 después de que yo me haya muerto hace rato, pero sí me gustaría que sea algo grande, que sea algo positivo, pero de ninguna manera lo vendería, de ninguna manera lo pensaría como una empresa. Y el gran desafío de ahora es que con todo este crecimiento no deje de hacer lo que a mí me gusta. Cuando yo estaba en la secundaria, nos preguntaron una vez un profesor muy bueno, que de hecho va a empezar mañana el curso de la Divina Comedia en Baikal, mi profesor de literatura de 4º año de la secundaria, nos preguntaba de qué queríamos trabajar. Y yo le dije, a mí me gustaría que me paguen por leer. Bueno, y esencialmente lo que hice fue construir algo para que me paguen por leer. Baikal es esencialmente eso, con un par de iteraciones donde me permiten a mí estar todo el día leyendo, y mi otra pasión, que es contar lo que leo y contar lo que aprendo, y estar con otros que leen y que aprenden y que tienen esta mezcla de calle y biblioteca, y que nos gusta compartir y nos gusta seguir aprendiendo. Y a eso, que es un hobby, que es esencialmente un hobby, meterle dinero de por medio. Entonces, en lo que quería destilar esto es en que para encontrar eso que sí, a mí lo que me sirvió es decir muchas veces que no a lo que no iba. Yo no quería trabajar en un estudio de abogados con una corbata y un elastiquito en el microcentro. No quería estar asesorando fondos de inversión. No quería estar de 9 a 5 en Nueva York, en Naciones Unidas, haciendo lo que otros me decían que tenía que hacer, pero no sabía que sí. Entonces le di tiempo a ese sí, dije muchos otros nos en el camino, y finalmente pude decir, bueno, al hobby, a lo que es el hobby, lo autorizo a manejar plata. O sea, a cobrar una membresía, a cobrar un curso. O sea, pasé de un hobby de consumir, que es leer, a un hobby de hacer, que es enseñar lo que leo.
y me permití cobrar. Y en ese cobrar, cobré lo suficiente para que sobrara un poco. Eso vamos a ver que se llama free cash flow. Santi me va a matar porque quiere que lo diga en castellano. Flujo libre de fondos. Suena espantoso. Free cash flow. O sea, entonces, de hobby de consumir a hobby de hacer. De hobby de hacer a animarse a cobrar el hobby de hacer, porque no es delito. Y de hobby de hacer, en el que uno cobra, a cobrar lo suficiente como para que quede free cash flow. Y ese free cash flow, reinvertirlo en que crezca el hobby, sin desnaturalizarlo y sin que deje de ser un hobby. Bueno, hasta ahí llego, me callo. Bueno, me la pusiste re difícil, Emi, porque lo que sigue ahora, Te la eh, jugué mal con dos cosas. Primero te mandé el COVID para que estés hecho mierda, que eso siempre lo hago con los que dan clases conmigo para bajarlos un poco. Y después te la jugué de la más romántica. Claramente te jugué la carta romántica que va a ser difícil de levantar. claramente, porque aparte lo que sigue digo, la última parte de esta reunión tiene que ver con transmitir 5 aprendizajes. Emi transmitió, contó su historia con los aprendizajes que tuvo metidos en la historia. Yo los separé, yo les conté primero mi historia y ahora viene mi momento de contar mis aprendizajes. Los míos van a sonar mucho menos poéticos que los de Emi, pero bueno, esa es así somos y eso es parte de la riqueza del contraste que para mí está muy buena y que en definitiva este, fue lo que me llevó a querer hacer un curso con Emi y a pensar que valía mucho la pena. Perdón, vea, estoy en el slide equivocado. Ahí estamos. Entonces, lo que habíamos quedado con Emi, que cada uno contaba su historia y daba 5 consejos. Emi mezcló las dos cosas y no estoy seguro si sus 5 consejos fueron 5, pero yo voy a compartir mis 5 consejos con toda esa cosa cuadrada y metódica que tengo yo, contextualizándolos en qué parte de todo este proceso que les contaba antes estoy hablando. Más o menos 20% de ustedes, cuando contestaron la encuesta inicial, plantearon que estaban decidiendo si emprender o no emprender. Este es todo un capítulo, y de ese capítulo en particular quiero transmitir una idea. Esa idea se las voy a contar con una pequeña historia personal, que es que hace unos años estaba en uno de estos parques de diversiones eh, muy grandes con mi familia, y me subí a una montaña rusa tremenda. Y cuando me bajo, le digo a mi esposa, no te das una idea el nudo que tenía en la panza mientras hacía la fila. O sea, creí que me moría. Y mi esposa, que jamás sube a las montañas rusas, me dice, no puedo entender si te pasa eso, ¿por qué subís? Y lo que yo le dije es precisamente por eso. O sea, si no me pasara eso, ¿para qué iría? Yo no me subo a los autitos chocadores, porque no me pasa nada. No me divierte chocar con el auto al lado, no me... eh, y parece contradictorio en un punto, y quizá lo sea, pero para muchas personas hay algo de la adrenalina, de la excitación que nos mueve. Y para cada uno puede ser en un lugar distinto. Vos decime, tirate con esquíes por una pista negra, ni loco. Andá haciendo Willy con una moto, ni loco. O sea, cada uno elige dónde, o sea, cada uno tiene lugares donde arriesgar, donde la adrenalina te nutre, te potencia, y otros donde no querés saber nada. Pero me parece muy interesante ese ejemplo por dos razones. La primera es porque enfatiza que si sienten miedo de emprender, está todo bien. En un punto, de nuevo, bajo la lógica mía, hasta si no lo sintieran, quizá no les interesaría tanto. Entonces, hay un grado de tensión, hay un grado de desafío, hay un nivel de excitación que es crucial. Pero la segunda conclusión de esto es que está todo bien si no te pasa. O sea, yo subo a la montaña rusa y mi esposa no, y eso no me hace a mí una mejor persona o a mi esposa una mejor persona. Está el que le gusta la montaña rusa y está el que no. Y la única conducta equivocada es subirte si no te gusta o perdértela si te gusta. Eh, entonces, hoy en día
el emprendimiento está muy ubicado en un lugar aspiracional en la sociedad. Casi como que si sos empleado sos un mediocre y si sos emprendedor sos re canchero. Para nada, para nada. No se compren esa zaraza, no se compren ese verso. El que quiere hacer carrera, como yo entré al principio en Procter, y convertirse en el número uno de Procter, está todo bien. Si eso es lo que querés, dale para adelante. El que tiene ganas de renunciar a Procter o al PNUD y armarse y tratar de armar una empresa gigante en un galpón donde entra agua por todos lados y enfrentarse a inversores, que fue lo que hice yo. Si es lo que te gusta, está todo bien. Si en lugar de eso te gusta lo que quiso hacer Emi, está todo bien. O sea, de nuevo, el único camino equivocado es el camino que no es el tuyo. Y terminar haciendo las cosas por satisfacer expectativas ajenas o por sentir una presión social respecto de que no, ser empleado es mediocre. Y hago dos aclaraciones más. Uno, esa sensación de adrenalina y de nerviosismo que vivís en la fila de la montaña rusa no dura para siempre, tampoco con el emprendimiento. Una vez que te tiraste a la pileta y estás nadando, no estás todo el día con la anticipación y la adrenalina. En todos los emprendimientos que yo conozco, 95% de lo que tenés que hacer a diario, y Emi me va a contradecir acá porque acaba de decir lo contrario, pero bueno, disfruten ustedes del contraste y saquen sus propias conclusiones. 95% de lo que yo tuve que hacer para hacer OfficeNet era un garrón, sostenidamente un garrón. Ver clientes que no te pagan, que proveedores que te aprietan y no te dan un buen costo y pelearte y qué pasó, que el servicio está andando mal y que vino camioneros y nos quiere bloquear la salida del depósito. Todo el tiempo pasan cosas chotas eh, y en el fondo es un sentido de propósito importante, estar muy conectado con el resultado. O sea, es justo al revés que lo que Emi decía para mí, que es todo el tiempo envisionar un resultado que deseas mucho y te entusiasma, es lo que te pone una deportividad fenomenal donde vas súper contento trotando por un campo minado. Por lo menos así fue mi experiencia. Dos aclaraciones más de este primer punto es que aun cuando la palabra emprendedor hoy goce de cierto injustificado prestigio, no es tampoco el camino más corto a la valoración social. O sea, esto es una sociedad que en muchos aspectos es bastante anti-éxito económico, y como emprendedor, si te va bien, muchas veces quedas ubicado en un lugar que no es precisamente el más aspiracional y el más reconocido. Eh, pero aparte, tampoco es el camino más sencillo a la riqueza. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la gran mayoría de los emprendimientos fracasan. Entonces, el que se mete por esto, nada más que por pensar que así va a generar un resultado económico, digamos, para mí la está pifiando. Si te va bien, en general, económicamente te puede ir muy bien, pero eso está lejos de garantizado, y no me parece que tenga que ser el motivador principal. Eh, Segundo aprendizaje, entramos al aspecto de la idea. Miré muy rápido las preguntas que aparecían en el chat. Igual acuérdense que las preguntas que vamos a responder son las que están en la plataforma que compartimos al principio. Las del chat yo las vi de casualidad un poquito mientras hablaba Emi, pero no las vamos a poder mirar con detenimiento. Pero varios preguntaban, o sea, cómo encontrar una idea. Respecto de esto quiero decirles dos cosas. La primera es que empiecen siempre buscando un problema. Eh, es muy, digo, nunca termino de entender la cantidad de emprendedores que arrancan por la solución. Quiero hacer una plataforma para que las personas puedan reservar cancha de fútbol para jugar con sus amigos los martes a la noche. Esa es la solución, la plataforma. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un montón de gente diciendo, pucha, qué bueno sería tener un lugar donde yo pueda ir y reservar la cancha. Si no hay un montón de gente teniendo ese problema, ni te metas a buscar ahí. Y decía, es sorprendente, de muchas veces cuando me llega gente con proyectos, la cantidad de personas que están buscando un problema para su solución. Ya tienen la solución, tengo un martillo, ¿qué puedo martillar? No, no es así. Descubrí algo que requiere ser colgado y después pregúntate cuál es la manera de colgarlo. Si no hay algo que se merezca que ser colgado, no salgas a buscar usos posibles para un martillo. Eh, es muy importante eso, y si están buscando una idea,
enfóquense en los problemas que ustedes tienen. Enfóquense en aquellas áreas donde la pasan mal. Donde dicen, no puedo creer que tal cosa sea tan semejante porquería. ¿Por qué no alguien bueno, si encontrás algo que decís, ¿por qué nadie hace esto? Bueno, hacelo. Hacelo. O sea, son esos momentos donde te frustrás como usuario, como consumidor, diciendo, ¿cómo puede ser que todo esté mal hecho? El que tenés que decir, ok, listo, hay que hacerlo bien. Perdón, no pasé el slide, pero todo esto que les hablaba del problema iba acompañado de esta imagen y no del gráfico anterior. La segunda cosa y tercer aprendizaje del que quiero hablarles respecto de la etapa de las ideas tiene que ver con un cambio muy profundo que hubo en el emprendimiento desde que yo empecé con OfficeNet hace casi 30 años. Antes, cuando vos tenías una idea, lo que hacías era escribir un plan de negocios. Un plan de negocios era una larguísima tesina universitaria en la que especulabas que el mercado y el precio y la competencia y la zaraza, y después te sentabas en un Excel y hacías números que no tenían ningún sentido y que nadie sabía si eran correctos o incorrectos, pero tratabas de que la curva de así, y con eso tratabas de convencer a alguien de que tenías una buena idea. Eso pasó de moda. Pasó de moda porque no sirve para nada. Y en buena medida, cuando yo hablaba de las universidades, todavía en muchas universidades se siguen enseñando cosas de una metodología que ya no va más. ¿Por qué no va más? O sea, doy un paso antes. Me pasa todo el tiempo que me llegan personas con proyectos que me dicen, Santi, tengo tal idea, ¿qué opinas? Y yo a todos les contesto lo mismo. Lo que contesto es, ¿qué corno importa lo que opino yo? ¿Por qué es importante mi opinión? Pero cuando digo esto no estoy tirando abajo mi opinión. No me importa mi opinión, no me importa tu opinión, no me importa la opinión de la persona que trae el proyecto, no me importa la opinión de nadie. Las opiniones en esto no tienen valor alguno. Me traes una opinión de Bill Clinton que te dijo, che, a mí me encantó. No me importa. Lo único que vale para la validación de una idea son resultados empíricos. Probar. Y entonces el gran desafío, no vamos a poder profundizar mucho hoy en esto, pero digamos, hay para hablar 2 horas, es cómo uno diseña experimentos en escala muy pequeña para enterarse si una idea es buena o mala. Alguien preguntaba en el chat, ¿cómo sé si una idea es buena? Así, empíricamente, probando. De nuevo, es largo, es difícil de explicar, no es explicable en 5 minutos, pero se parece mucho al método científico, que es, ok, yo tengo una hipótesis. Creo que si existiera una plataforma que permitiera contratar canchitas de fútbol, un montón de gente la bajaría y un montón de canchitas de fútbol querrían sumarse a ofrecer su stock de canchitas en la plataforma. Bueno, hacer una prueba muy, muy, muy pequeña. Elegí 2 canchas de fútbol, buscá 5 amigos de ese barrio cerca de armá un prototipo, probalo y empezá a medir y a enterarte si funciona o no. Casi siempre lo que te vas a encontrar es que las cosas no son como esperabas, que lo que creías que funcionaba no funcionaba, pero muchas veces en el proceso de descubrir que lo que creías que funcionaba no funcionaba, también vas a descubrir lo que sí funciona. Y vas a terminar reorientando tu proyecto. No eran canchitas de fútbol, era venta de pelota de fútbol. El problema de los pibes no es que reservar la canchita, es comprar la pelota. Bueno, listo, hay que vender pelota de fútbol. Todavía te estoy tirando ejemplos random, pero es así en un proceso muy heurístico, muy de exploración, donde uno va encontrando a partir de ese problema que hablamos recién, cuál puede ser un modelo de negocio, una solución que funcione. Cuarta cuestión, sean muy escépticos. No hay nada peor en el mundo para mí que un emprendedor muy convencido de su idea. Si alguien me viene a contar una idea y viene totalmente cebado y convencido y cada pregunta que le hago me quiere convencer de que tiene la respuesta correcta y cada crítica que le hago enseguida me la rebate, no hay nada que me haga salir más rápidamente corriendo en la dirección opuesta. O sea, no hay peor emprendedor que el emprendedor que cree que entendió todo, que es mesiánico o que está obsesionado con que encontró la fórmula de la Coca-Cola. La actitud es de escepticismo constante.
hago el experimento no tratando de que dé lo que yo quiero, sino para ver qué da. Un ejercicio genuino de poner a testeo tu idea. Y la razón es muy importante, que es, no querés perder tu tiempo, perder tu dinero, perder tu reputación, perder tu entusiasmo atrás de algo que no funciona. Entonces, si no funciona, no se trata de convencer a terceros, se trata de convencerte vos primero. Y la manera de convencerte no es un ejercicio de confianza, de motivación. No, es hacer pruebas y encontrar los resultados que respalden esa creencia o esa hipótesis con la que uno parte. El problema del fracaso no es el fracaso en sí, el problema del fracaso es lo que pierdas en el camino. Si vos fracasás con una pérdida muy pequeña de tiempo, muy pequeña de dinero, sin dañar tu reputación, sin dañar tu entusiasmo, no hay ningún problema con el fracaso. Entonces, fracasen un montón y rápido, pierdan poco en cada fracaso, no se encaprichen con hacer encajar una ficha redonda en un agujero cuadrado. Ideas hay montones, haces 4 o 5 pruebas, no funcionó, listo, próxima, y seguís probando hasta que encontrás algo que sí funciona. Último de los 5 consejos que muchas personas se preguntan es emprender solo o acompañado. En esto les voy a decir 2 cosas. Uno, en general, en mi opinión, emprender es duro y es más lindo de a 2. Es más llevadero, pero hago varias aclaraciones. Número 1, una sociedad no se puede forzar. Una sociedad es como un matrimonio, o sea, uno puede considerar que sería más feliz en pareja, pero eso no quiere decir que pueda salir a la calle y decir, ok, hoy voy a conocer a una persona para formar pareja. Es más, casi seguro, si salís con esa actitud, no la vas a encontrar. Y si forzás ponerte en pareja con una persona que no es la persona correcta, podés meter la pata. O sea, es mucho peor estar asociado con la persona equivocada que estar solo. Entonces, si encuentran una persona con la que tengan compatibilidad, con la que tengan complementariedad, con la que tengan ganas de pasarla mal juntos, esa es la persona. Si no la encuentran, vayan solos. Segunda cuestión muy importante, no se asocien por skills. No se asocien porque no saben programar y entonces necesitan a alguien que sepa. Asociarse porque no sabes programar es como casarse porque no sabes cocinar y querés casarte con alguien que cocine o que no sé, críe chicos. No, 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 te casás por amor y después repartimos quién lava los platos los lunes, quién lava los platos los martes, quién cocina y quién hace qué. Eh, entonces, es bastante común emprendedores que dicen, mira, yo no sé hacer tal cosa, así que estoy buscando un socio. Perdón, Nan, veo ahí tu mano levantada, pero las preguntas van a ir todas por la plataforma. Así que si querés, metete a la plataforma, porque no, con 1000 va a ser imposible hacerlo de este modo, perdón. Eh, eh, decía, la única razón para asociarse es esta que yo decía antes. Si no sabes programar y no encontraste un socio de programa, contratá. Contratá, de última con 2 mangos, una persona freelance. O sea, toda habilidad que no tengas, podés hacer 2 cosas. Aprender o contratar. La sociedad es para otra cosa, es para compartir los malos momentos juntos y hacer las cosas con alguien con quien te guste hacerlas. Bueno, y eran 5 consejos, pero yo voy a hacer trampa, porque pensé en 5, pero después dije no, en realidad son 6. No había hablado de nada de la búsqueda de capital y había unos cuantos acá que estaban inquietos con ese tema. Nuevamente, la búsqueda de capital es un tema sumamente complejo que no se puede agotar en 5 minutos, pero les voy a decir la noticia que seguramente no quieren escuchar, que es, si necesitan capital y es la primera vez que van a buscar capital y están en una etapa temprana de su proyecto, el único lugar realista del que ese capital pueda provenir es gente cercana a ustedes de su círculo social. Es muy linda la fantasía y me escriben muchas personas diciendo, mirá, tengo esta idea, hicimos tal cosa, ¿me presentás inversores? No funciona así, no en la etapa temprana. Capital avanzado es otro capítulo en el que ni nos vamos a meter hoy, y ahí ya pasa por otro lado. Pero en todo lo que es etapa temprana, es tan grande el nivel de incertidumbre alrededor del proyecto, si la idea puede funcionar o no, si el fundador va a estar a la altura si la idea funciona,
qué va a pasar con el mercado, si pueden aparecer competidores al mismo tiempo, ciertas cuestiones tecnológicas que hay que resolver y no están resueltas. Cada proyecto tiene su lista de 200 incertidumbres. Por eso un proyecto emprendedor, por más sólida que suene la idea, no vale nada o vale muy poco. Porque hay 800 cosas que pueden salir mal y en general alguna de las 800 sale mal o varias y hay que ver si eso hunde el barco o no lo hunde. Entonces, la mala noticia es esa. Uno fantasea con que el dinero provenga de donde menos te duele buscarlo. Y en realidad, de nuevo, en una etapa inicial, la plata va a salir de la última persona en este mundo al que querrías tener que pedírsela. De la persona que más incómodo te resulte si la cosa sale mal, o de que vendas la heladera y aprendas a vivir sin alimentos refrigerados en tu casa. Me encantaría darles un escenario más entusiasta, pero la verdad, de nuevo, sin zaraza, prefiero que sepan cuál es la hipótesis realista. En algún sentido, la contracara de esto es que la plata se puede empezar a levantar 10 años antes. ¿Cómo? Formando tu red social, tu network, conociendo personas, ganándote la confianza de personas. Puede sonar un poco feo en el sentido de que sea un vínculo que en el fondo lo estás construyendo porque algún día te va a ser útil, puede ser, pero la realidad es que digo, funciona así. Entonces, montones de veces uno está yendo a conferencias, a lugares donde sabes que hay personas que son inversores o que pueden llegar o que son adinerados, y uno va estableciendo un vínculo de confianza con esa persona que muchas veces después se desemboca en una amistad profunda, digo, y no tiene por qué ser estrictamente algo pragmático, pero donde vas construyendo eso que haga que el día que levantes el teléfono y lo llames, la persona, no por los méritos de tu proyecto, sino por la confianza en vos, decida jugar una ficha. Último comentario respecto de esto, esta es otra gran razón para ser muy escéptico y muy duro con los criterios de validación de la propia idea. Porque cuando empezás a involucrar guita de terceros, y encima esa guita de terceros es de tu suegro, es de tu pareja, es de tus padres, es tuya, no querés perderla por haber hecho una boludez entusiasmado con la idea de las canchitas de fútbol. Eh, y volví a mentir, porque no van a ser 5 ni 6, sino 7. Quiero cerrar con una última idea. Otra vez, perdón la mala onda o el ser un poco desmotivador, pero vi esta foto y me encantó, muy simbólica, de que en definitiva, si uno se mete a emprender, tiene que estar muy dispuesto a ponérsela. Eh, la mayoría de los proyectos no funcionan, hay que aprender a convivir con eso. Uno no emprende cuando logra vencer el miedo al fracaso, emprende cuando hace del fracaso parte de algo que no te, digo, de que en todo caso no te mate y ojalá te fortalezca, no siempre te fortalece tampoco, pero aunque sea no te mate, eh, y te encontrás con que las cosas salgan mal es algo con lo que estás dispuesto a lidiar y te entusiasma tanto el proceso o la meta final que te vale la pena perder algunos fracasos intermedios. Yo les mostré un slide muy hermoso de todas las compañías que hice. Este es el slide de las compañías en las que me fue más o menos bien. Si yo les meto acá los logos de todos mis fracasos, no me entraban en varias hojas de PowerPoint. Obviamente después uno tiene el sesgo del sobreviviente y se entusiasma y habla más de lo que fueron las historias de éxito, pero las historias de fracaso. En el curso con Emi vamos a hablar también bastante. Se muteó Santi, ¿no? ¿Se le cortó? A ver, vamos a darle un minutito. Lo peor de todo no es que se le haya muteado, sino que nos dejó colgado con esta cosa de fondo y no podemos hablar. Ahí está, buenísimo. Bueno, vamos a darle un segundo a Santi. Ah, la cosa es cómo entra ahora, si somos 1000. Bueno, la vamos a hacer a la chamorro. La de Bilinkis era con esa app de las votaciones y qué sé yo. Yo no sé ni cómo se abre eso, así que lo mío es más rústico. Pongan preguntas acá, hacemos unos minutitos de preguntas y si Santi puede volver a entrar,
volvemos al camino cool de los códigos QR, etcétera. Si quieren, pongan alguna pregunta de las que sean más de mi lado, mientras le hago de telonero a Santi, le hago de Papo de B.B. King, y cuando entre, la fórmula mágica. La fórmula mágica se las di. ¿Qué ¿Volvió? momento tan oportuno para caerme? Ah, perfecto. Le estaba por dar la fórmula mágica, pero llegaste, así que dale vos. No. Justo lo que llegué a decir y se cortó es que estaba poniendo en la pantalla las preguntas que se fueron cargando en la plataforma ordenadas por las más votadas y te proponía, Emi, que moderaras un poco la parte de preguntas. Ahí las voy a volver a poner, a ver si ahora sí funciona sin que se corte. Ahí tendrían que ver las preguntas más votadas. Dale, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Soy un queso, Santi, con estas cosas. ¿Las estás viendo o no? Sí. Creo que muchos lo fuimos cubriendo, pero, o sea, ¿cómo saber si mi idea es la correcta? Es la pregunta número Sabes uno. que cuando estuvo esto de Clinton, le dimos 500 preguntas y el tipo fue muy divertido porque estábamos en un programa de Univisión que estaban viendo 500 millones de personas y me levanté, le dimos la carpeta con 500 preguntas y él empezó, sí, no, sí, no, sí, no, y nos devolvió la carpeta. Ni las leyó. Así que podemos hacer eso. Acá hay algunas preguntas que tuvieron bastante más votos que el resto, pero justo son temas que yo toqué bastante sobre el final. Entonces, por ahí ¿Hacemos un esto, juego? ¿Contestamos en una frase cada una? ¿ok? Dale, ¿quién arranca? Digamos una frase cada uno Cada respecto de, uno dice una frase de cada una. ok, la primera pregunta A es ver si nos la bancamos. cómo saber si mi idea es correcta. Probar, Sí, empíricamente. Coincidimos 100% en eso. ¿Cómo levantar capital? no levantar. Sí levantar en el momento correcto, basado en la confianza construida a lo largo de los años. No fue una palabra, pero fue una oración. ¿Cuál es el paso a paso para conseguir capital? Un paso a paso va a ser difícil en una oración sola. Repito la dos, no levantar capital. Yo repito la dos, sí levantar capital. Eh, Alcanzar las metas o milestones necesarios de validación de una idea, armar el pitch correcto. De nuevo, no lo vamos a poder desarrollar, esto sí va a estar en el curso, no se puede en una charla así de corta, pero alcanzar los milestones de validación de idea correctos, armar un pitch de la manera bien hecho y eh, mostrárselo a la gente adecuada, definiendo adecuada como gente con la que ya tengas algún grado de confianza previa construida. Estoy hablando de capital de etapa temprana, toda la parte de venture capital hoy no entra y se rige por otras reglas. Tercera, me interesa que cuenten su experiencia, el lado bueno y malo de emprender. Es todo bueno, es puro placer. Es 95% garrón, pero esos 5% lindos es hermoso. Va, por lo menos a mí, o sea, de nuevo, no quiero presentar esto como un universal. A mí me gusta mucho. Viví muchos momentos muy gloriosos de estar logrando cosas que jamás me imaginé que ibas a hacer, sentado con inversores de Wall Street en el medio de megasalas diciendo qué carajo, cómo llegó un pibe de Villa Crespo a estar sentado acá y a la vez que me respeten y me aporten un montón de capital. eh, Momentos hermosos de lo que es construir una cultura, una organización que trate a la gente como siempre creíste que se tiene que tratar a la gente, que haga todo en blanco, que pague todos los impuestos, que opere sin pagar coima, o sea, montones de cosas que uno dice tendrían que ser distintas, bueno, hacerlas y que sean como siempre soñaste que tenían que ser. Para mí eso es de lo más lindo. Lo malo, todo lo demás. Lo malo es que te paguen los proveedores, que te paguen los clientes, lo que te entreguen los proveedores, digo, miles de quilombos diarios que todos conocen bien si alguna vez manejaron una pyme o un proyecto grande. Siguiente, ¿cuál es la manera de comenzar a crear mi audiencia y salir a vender? No la creas, la encontrás. Eh, para mí es encontrar o buscar y encontrar una propuesta de valor atractivo, o sea, haber resuelto un problema. Cuando vos solucionaste un problema para alguien, le mostrás a alguien la solución a su problema. No sé si los más viejos recordarán el capítulo de la Pantera Rosa, que tiene una espina clavada en la pata a un león
y la Pantera Rosa le saca la espina de la pata al león y el león no para le besa la mano, la persigue a todos lados, la quiere, digo, es eso, vos le sacás la espina de la pata a alguien y ya está. O sea, parte de lo que tuvimos mucha suerte con OfficeNet son dos cosas. Una es que OfficeNet no tenía que convencer a nadie de que compre algo que no quisiera comprar. Las empresas usaban eso que nosotros ofrecíamos vender y las atendían muy mal cuando lo compraban. La segunda es que el consumo era. Todo esto tuvimos suerte, no es que lo teníamos pensado así, pero el consumo era repetitivo. Si me compraste este mes y te lo entregué bien, me vas a necesitar de nuevo el mes que viene. Esas dos características, no vender paraguas en el desierto, vender algo que vos necesitas, pero hecho mejor que lo tenías hasta ahora, y que encima lo necesites continuamente, fue lo que en definitiva, mirando para atrás, hizo que OfficeNet sea una bola de nieve, que si hacíamos las cosas bien, crecía, 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 crecía. Perdón, hago un doble clic sobre la mía, pues sonó un poco oracular y no seguramente no se entendió, la encontrás. O sea, para mí la audiencia la encontrás, no la creás, y eso lo que quiere decir es que uno dice lo que tiene que decir de la manera más personal que se pueda, y hay un grupito de gente que resuena con eso, y esa es la audiencia. Uno no trata de encontrar una audiencia, uno no trata de construir una audiencia en el sentido de adaptarse al mercado, sino que dice lo que tiene que decir y dentro de un mundo gigante encuentra los tres gatos locos que resuenan con la forma de uno de hacer las cosas. Perdón, ¿se salió la pantalla? ¿O la ven? Yo la perdí. Ahí está, perdón. Eh, no estoy pudiendo avanzar con las preguntas. No sé qué le pasó a mi compu. ¿Vos, Emi, podés cambiar las preguntas? Denme un Yo segundo. A gracias ver que qué. puedo entrar al Zoom. Yo no sé hacer estas cosas, Santi. Ok, déjame ver si ahora. Pucha, no me está dejando. Las voy a mirar en el teléfono. Sepan disculpar. Eh, vamos a seguir acá. Eh, lado bueno y malo de emprender. Entonces, Crear una. poné la, ¿cómo se llama? La galería, así nos vemos. Si no vas a usar las preguntas. Ah, ahí ando. Ahí ando. Ok. Eh, Perdón, me están pidiendo la receta mágica y no quiero cortar sin la receta mágica, así se las voy a dar, pues si no va a aparecer un truco. La receta mágica, a mi criterio, es ahí se tener, corta el Zoom. tener un hobby de hacer y no de consumir, cobrar por ese hobby, cobrar lo suficiente como para tener un free cash flow y reinvertir ese free cash flow, esa plata que te queda, reinvertirla en crecimiento. O sea, no necesitar nada de nadie. Me encantó. Mi fórmula mágica fue quedando esbozada, creo, en las cosas que dije, pero ya que estamos, la podemos pasar en limpio y por ahí con eso terminar, porque estamos ya pasados de hora. Eh, mi fórmula mágica es encontrar una idea que no sea ni muy buena ni muy mala, o por lo menos no sabemos cuán buena o mala es, testearla, que no funcione, buscar otra, testearla, que no funcione, pero que por ahí reformulando tal cosa, que no, hasta que en algún momento encontrás algo que se sostiene. Eh, encontrás si ese problema es un problema de mucha gente y si lo es, empezás a construir una compañía que le saque muchas astillas de la pata a muchos leones que después muy agradecidamente te paguen por haber solucionado su problema. Y cuando eso funciona y realmente encontraste un modelo que anda, buscar capital y construir una gran organización para hacer eso en una escala más y más y más grande, que después se vuelve fractal, ¿no? O sea, una compañía de 100 personas no es muy diferente a una de 1000, que no es muy diferente a una de 10.000, simplemente son más capas, y lo único que puede sostener y dar coherencia al accionar de una organización es su cultura. Y por eso, para mí, el capítulo más importante de management avanzado es cómo formar, construir y sostener una cultura. Porque claro, cuando son 10 personas en una sala es muy fácil alinear a todos detrás de lo que querés hacer. Cuando tenés gente en múltiples países y empleados a los que nunca les viste la cara, ni participaste en su selección, ni su entrenamiento, ¿cómo le das coherencia a ese monstruo? Básicamente con una cultura fuerte y compartida por todas las personas. Bueno, creo que es un lindo cierre, ¿no, Santi? Creo que sí. Voy Bueno, a meter una sola más porque me parece dale. importante, perdón.
que es cómo transicionar entre la relación de dependencia y el emprendimiento. Y hay algo muy importante para decir ahí. Uno, si pueden, ahorren unos manguitos. No hace falta un montón, pero tengan algunos meses de consumo que puedan. Es más fácil cuando uno todavía no tiene familia, prepaga, cuota de colegio y expensas, ¿no? O sea, yo lo hice a los 24, obviamente es más fácil que a los 42. Pero tratar de tener un pequeño colchón que muchas veces es por ahí este año no me tomo vacaciones o por ahí no cambio el auto o no me compro una tele para el mundial o no me compro, qué sé yo. Cada uno ve qué cosas de consumo está en condiciones de reducir un poco y armar ese pequeño colchoncito es muy importante. Pero en general no es posible arrancar un proceso emprendedor en paralelo con la relación de dependencia. eh, Emprender no es part-time. O sea, cuando yo fundé OfficeNet, trabajaba nada más que mediodía, de 9 de la mañana a 9 de la noche. No es compatible hacer esto en serio y tener chances de, aparte del método, de decir, si hay algo que garantiza el fracaso, es tratar de hacer esto a medias, no se puede. Y entonces Yo hay un momento, para... ¿eh? No, dale, dale, terminá y después No, digo hay algo. un momento muy difícil que es, a veces vos estás agarrado de algo y estirás el brazo y te agarrás de otro lado, y cuando ya te agarraste del otro, bueno, suelto esta mano porque ya me agarré. Y a veces estás agarrado de tu laburo en relación de dependencia, estirás, estirás, estirás y te das cuenta que no llegás a agarrarte de lo otro. Y entonces, o decís, bueno, listo, me quedo donde estoy agarrado. O en algún momento decís, ok, me suelto, doy 2 o 3 brazadas y me agarro allá, pero va a haber un rato donde no estoy agarrado de nada. Y por eso yo digo, la mayoría de las veces es eso. O sea, por eso decía tener, aunque sea un mínimo colchoncito que te permite dar esas 3 brazadas hasta que estés agarrado de algo de nuevo. Si no, yo entiendo, es una decisión muy, muy difícil y no hay fórmula mágica para eso. Yo para no romper el hechizo les propondría, no hay emprendimiento que valga la pena que no se arranque part-time. Hay que arrancarlo a la 1 de la mañana, cuando uno llega del trabajo, el sábado, el domingo, y darle tiempo a que madure y uno efectivamente nunca se suelta para dar esas 3 brazadas. Primero llegó cómodo a la otra orilla, se tomó 4 mates y recién después suelta lo que venía de antes. Pero Va a ser muy divertido el curso porque nin- estamos en desacuerdo en todo, ningún pero probablemente estrés, tenemos ningún razón. O salto sea, de fe, nada de eso. va a ser un gran trabajo para la gente sacar la conclusión de qué modelo funciona para sí. O sea, porque creo que Les podemos garantizar que confundidos van a salir. No sé si algo más, pero es gracioso. O sea, yo sabía que estábamos en desacuerdo en muchas cosas, pero no que estábamos en desacuerdo en todo. che, gracias, Santi. Bueno, y gracias a todos que vinieron. Yo por lo menos la pasé bien. Así que nada, nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a todos por sumarse.